brevemente un poquito a Laura, que en primer lugar y ante todo y lo más importante es una vieja amiga, ya somos europeos y de un servidor, así que ella es diplomática de carrera, licenciada en Historia y con algunos otros estudios de humanidades bastante completos. También es escritora a ratos libres, que no tiene muchos, pero la producción es buena, eso sí, podemos decirlo. Y la verdad es que está ahora mismo trabajando en el Servicio de Acción Exterior como experta nacional desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español y está en el área de Asuntos de África. Ella os lo explicará correctamente, yo tiendo a simplificar un poco el título de su trabajo. Y bueno, y la verdad es que tampoco quiero robarla más tiempo, tan solo quiero añadir un par de detalles. Primero, todo lo que se vaya a comentar ahora, tanto por parte de Laura como lo que yo pueda comentar en otro momento y demás, lo hacemos a título individual. Esto no compromete en ningún momento a las instituciones ni nada por el estilo. Disclaimer al que estamos obligados siempre. Y segundo, el objetivo de este webinar es, lo dicho, introduciros en lo que es el trabajo en el día a día del Servicio de Acción Exterior. No vamos a hablar de la oposición en sí misma, que ahora está activa y por la cual muchos estáis interesados y queréis descubrir qué es ese trabajo al que se está ofreciendo ese potencial acceso, sino que nos vamos a centrar más en la acción real, en el día a día. De lo cual, pues, oye, Laura sabe un montón. Así que yo me callo, que estoy más guapo y, Laura, todo tuyos. Estupendo. Íñigo, muchas gracias por la presentación. Totalmente inmerecida, pero muchísimas gracias. Y bueno, saludaros a todos, daros las gracias por la paciencia que habéis tenido por mis problemas de conexión, espero que me estéis escuchando bien. Y bueno, sin más dilaciones y dado que llevamos con un poquito de retraso, vamos a empezar la exposición. En primer lugar, os quería decir como introducción y algo más que como introducción, que cuando Íñigo me invitó a dar esta charla, me pareció en realidad una oportunidad muy interesante para transmitiros un conocimiento inicial de la estructura de los servicios diplomáticos y más en concreto del Servicio Europeo de Acción Exterior, del SEAE, y también una oportunidad fundamental para transmitiros la ilusión por una profesión tan bonita como la diplomática y la enorme responsabilidad que conlleva. Como todos sabéis, las relaciones internacionales hoy en día son de una gran importancia, en realidad lo han sido siempre a lo largo de la historia, y lo son tanto en la esfera bilateral como en la multilateral. Los mensajes que transmitimos desde las instituciones, desde los servicios diplomáticos, además canalizan estas relaciones y permiten que se puedan articular. Supone también una gran responsabilidad y además implica, por tanto, una gran seriedad en el trabajo, el hacer un trabajo bien hecho, puesto que lo que hay detrás del trabajo que nosotros hacemos es las repercusiones que tienen sobre los estados y sobre los ciudadanos de los estados. Por tanto, el trabajo que nosotros realizamos tiene una difusión muy amplia, aunque sea poco conocido, pero en realidad sus repercusiones son muy amplias, y por tanto tiene que ser un trabajo muy cuidadoso y muy meditado. Mi principal objetivo, por tanto, además de enseñaros el trabajo del día a día en el Servicio Europeo de Acción Exterior, será transmitiros la gran responsabilidad de los diplomáticos y por tanto el gran compromiso que se adquiere al acceder a esta profesión. Para que comprendáis bien la labor de un diplomático y para que comprendáis bien sobre todo el trabajo del día a día en el Servicio Europeo de Acción Exterior, tenéis que entender primero o conocer lo que es, cómo se estructuran los servicios diplomáticos de prácticamente todos los países, yo diría que de todos porque es una estructura común. La estructura general de los servicios diplomáticos se divide en dos áreas. Por una parte, los servicios centrales, que en el caso de los estados serían los ministerios, y en el caso del Servicio Europeo de Acción Exterior es la sede central en Bruselas, lo que en inglés llamamos diariamente los headquarters. Esos servicios centrales están a su vez divididos en unidades geográficas y unidades temáticas, aparte de tener servicios administrativos y presupuestarios. Las unidades geográficas cubren áreas del globo, Europa, África, Oriente Medio y Mediterráneo, América Latina, Asia-Pacífico, mientras que las temáticas son unidades que cubren temas transversales, como pueden ser las relaciones económicas o los derechos humanos. Por otra parte, si
todos los servicios diplomáticos tienen unos servicios centrales, tienen también unos órganos periféricos que son las embajadas o consulados, en el caso de los servicios diplomáticos de los estados, o las delegaciones de la Unión Europea, en el caso del SEAE, que realizan o ejecutan la política exterior en cada uno de los estados en los que se encuentran situadas. Las funciones diplomáticas que sirven para los estados, pero también se aplican de manera homóloga a las funciones que pueda tener el Servicio Europeo de Acción Exterior, quedan recogidos en el Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Y aquí quedan recogidas las principales funciones diplomáticas, que es representar a tu Estado en el Estado en el que estás acreditado, proteger los intereses del Estado acreditante, es decir, del Estado que envía al diplomático en el Estado receptor, negociar con el Estado receptor, enterarse por todos los medios lícitos de los acontecimientos que suceden en el Estado receptor y fomentar las relaciones de diversa índole con este Estado. Estas funciones son funciones que han quedado establecidas así en la comunidad internacional. Como he dicho, se aplican a los Estados, pero de manera homóloga pueden aplicarse también al Servicio Europeo de Acción Exterior. Para que comprendáis también las funciones del Servicio Europeo de Acción Exterior, he considerado necesario también que conozcáis un poquito la evolución de lo que es la creación de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, puesto que esta no estaba prevista en origen en los tratados y se va desarrollando progresivamente. Y también es fundamental esta evolución para que conozcáis el contexto de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, a qué se debe su creación y cuáles serán sus funciones. La creación de la política exterior de la Unión Europea es un proceso complejo cuya concepción más lejana en el tiempo, de manera preliminar, podría remontarse al informe de Aviñón de 1970, donde se empieza a concebir que las entonces comunidades europeas deberían tener una acción exterior conjunta. Pero su creación como tal se debe al Tratado de Maastricht de 1992, que entra en vigor en 1993. El Tratado de Maastricht crea una estructura en pilares y uno de esos pilares era la política exterior y de seguridad común. Ya sería el Tratado de Ámsterdam de 1999 el que iría perfeccionando los mecanismos de la política exterior y de seguridad común y crearía la figura de Mr. PESC, que fue Javier Solana, el primer Mr. PESC en 1999, hasta la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la figura del alto representante. En el año 2001 se crearía el Consejo Político de Seguridad, que es un consejo encargado del control político y la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis. En este tiempo también se estaba creando la política exterior y de seguridad común. Y ya quedó establecido desde el Tratado de Maastricht, y es algo que el Tratado de Lisboa continúa manteniendo, que la política exterior y de seguridad común es una política que queda en su mayor parte en manos de los Estados miembros y del Consejo, con poca influencia, no tiene nula, pero poca influencia de la acción del Parlamento, del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero la configuración actual, tal como la tenemos, la da el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de enero del año 2009. Es verdad que el fallido tratado que se conoce como Constitución Europea del año 2004 preveía la figura de un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que finalmente, dado que se rechazó esta Constitución Europea, se llama, jurídicamente un tratado internacional, pero dado que fue rechazado, algunas cuestiones que habían resultado un poco polémicas de su redacción se corrigieron. Y así pues, el Tratado de Lisboa, que como he dicho entró en vigor en el año 2009, regula la política exterior de seguridad común, la política exterior de la Unión Europea, en el título 5 del Tratado de la Unión Europea, en los artículos 21 a 46,
y posteriormente a los artículos 205, 222 y 346-347. No os doy todos estos datos para abrumaros, esto el día que lo tengáis que estudiar lo estudiaréis, pero sí quería haceros ver que hay una regulación exhaustiva en el Tratado de la Unión Europea. ¿Cuáles fueron las novedades que introdujo el Tratado de Lisboa? En primer lugar, crea la figura del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Este alto representante es una figura sui generis dentro de la Unión Europea, es además vicepresidente de la Comisión, por tanto, por esa vía de ser vicepresidente de la Comisión queda sometido a control parlamentario y preside el Consejo de Asuntos Exteriores, también el de Asuntos Generales. Por tanto, al formar parte tanto de la Comisión, que es la institución que defiende los intereses de la Unión, y del Consejo, que es la institución que defiende los intereses de los Estados miembros, tiene un carácter bifronte que puede servir también de puente entre ambos. Este Tratado de Lisboa crea también la figura del presidente del Consejo Europeo, que también da una visibilidad más acentuada a la Unión Europea, visibilidad exterior, quiero decir, y el Tratado de Lisboa también produjo una actualización de la política de seguridad. Hoy, además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene en su programa la creación de una comisión geopolítica, lo cual incrementa también la dimensión de la acción exterior de la Unión Europea. Como veis, es una dimensión cuya estructura en sí es compleja, pero que tiene unos resultados visibles. Además, en este proceso de creación de la política exterior de la Unión Europea, en 2003, bajo mandato de Javier Solana, como os he explicado, era entonces la figura de lo que se llamaba Mr. PESC, se crea la Estrategia Europea de Seguridad. Esta Estrategia Europea de Seguridad, que se fue quedando desfasada con el tiempo, se actualizó con la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea en el año 2016. Todo esto os lo cuento también para que tengáis una visión más o menos de los documentos que engloban la acción exterior de la acción europea. En lo que respecta ya al Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el objeto de esta charla, la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior se produce, como se ha dicho, en el Tratado de Lisboa, queda regulado en el artículo 27.3 del Tratado de la Unión Europea y digamos que se desarrolló más profundamente en la decisión del Consejo de 26 de julio de 2010, por la que se estableció la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior. Ahí se determinó que su formación, estamos hablando en torno a unos 7.000 funcionarios, estaría formada, su composición estaría formada por un tercio de funcionarios del Consejo, un tercio de la Comisión y un tercio de diplomáticos de los Estados miembros que forman parte de él como agentes temporales. La primera transferencia de personal se produjo en diciembre de 2010 y comenzó a funcionar el Servicio Europeo de Acción Exterior en enero de 2011. ¿Esto qué supone y qué consecuencias tiene? Bueno, que es un cuerpo muy nuevo el Servicio Diplomático de la Unión Europea. Como tal, a veces se nota que hay cosas que todavía no están muy consolidadas, lo cual no es negativo, es sencillamente el resultado de que es un cuerpo nuevo y que su funcionamiento está todavía en un proceso de rodaje, que además es muy interesante conocer y que aquellos que decidáis acceder al Servicio Europeo de Acción Exterior y tengáis la fortuna de poder acceder a él, veréis diariamente. El Servicio Europeo de Acción Exterior jurídicamente es un organismo autónomo de la Unión Europea, está por tanto separado del Consejo y de la Comisión, tiene una autonomía presupuestaria y administrativa, así como de personal, y está bajo la autoridad exclusiva del alto representante. Y su función es apoyar al alto representante en su función de ejecución de la política exterior de la Unión Europea. Si antes os he explicado cuál es la estructura general de los servicios diplomáticos, el Servicio Europeo de Acción Exterior no escapa a esta estructura. Por tanto, tiene unos servicios centrales
y unos servicios periféricos, que son las delegaciones de la Unión Europea. El Servicio Europeo de Acción Exterior está encabezado y dirigido por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que, como ya os he explicado, es el vicepresidente de la Unión Europea. Ese cargo en estos momentos lo ejerce Josep Borrell, que es español, es el anterior ministro de Exteriores de España, y anteriormente lo ejercieron Federica Mogherini, italiana, y Catherine Ashton, británica. La mayor parte del trabajo diario en lo que es los servicios centrales en Bruselas está supervisado por un secretario general ejecutivo, que en estos momentos es Helga Maria Schmidt, que está asistida además por varios deputies secretary general, que son para asuntos económicos y globales Stefano Sanino, para asuntos políticos, lo que se conoce como director político es el español Enrique Mora, es un diplomático español fantástico que era hasta hace 2 o 3 meses el director político en España y además estuvo en el gabinete de Solana. Es un diplomático muy reconocido y con mucho prestigio, tanto en España como en Europa. Y os digo esto para que tengáis orgullo como españoles, pero también orgullo como europeos de tener figuras muy destacadas en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Y finalmente el Deputy Secretary General, que se dedica a la política exterior y de seguridad común y a la gestión de crisis, que es el francés Charles Frey. En el Servicio Europeo de Acción Exterior está dividido, como os he explicado, en áreas geográficas y temáticas, que es decir, como he explicado al explicar la estructura general de los servicios diplomáticos, y los grandes departamentos geográficos son Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, África y el Gran Oriente Medio y por otra parte las Américas. Además tiene departamentos separados que son el Departamento de Asuntos Globales y Multilaterales, que incluye, como os he dicho, derechos humanos, apoyo a la democracia, migraciones, respuesta a crisis. Tiene también un departamento de cuestiones administrativas y financieras y cada departamento se divide a su vez en divisiones. El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene también una parte muy importante que se dedica a la política de seguridad de la Unión Europea y que tiene también entre sus direcciones la Dirección General de Planificación de la Gestión de Crisis, la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución, el Estado Mayor de la Unión Europea, es decir, cuestiones relacionadas ya con la política directamente de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y si estos son los servicios centrales, hay que tener en cuenta también lo que son los servicios periféricos, es decir, las delegaciones de la Unión Europea, cuyo número se sitúa en torno a 141 delegaciones de la Unión. Estas delegaciones de la Unión Europea tienen una existencia que es anterior al Servicio Europeo de Acción Exterior, eran en principio delegaciones de la Comisión. Estas delegaciones de la Comisión, cuando se crea el tratado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la creación del SEAE, pasan a integrarse en la estructura del SEAE. Las delegaciones, por tanto, son órganos periféricos que se encuentran acreditados bien ante Estados o bien ante organismos internacionales. Por ejemplo, ante organismos internacionales se encuentran en Roma ante la Santa Sede, en Viena ante la OSCE, las Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Energía Atómica, en París ante la OCDE y la UNESCO, y en Ginebra ante Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, en Nueva York ante la ONU y en Addis Abeba ante la Unión Africana. La organización interna de las delegaciones de la Unión Europea es algo que si entráis a trabajar dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior y cuando vayáis a servicios periféricos a trabajar en una delegación, veréis muy de cerca. Es una estructura que puede ser un poquito variable,
pero en todo caso siempre tiene un jefe de delegación, que es como un embajador, de hecho con frecuencia se le llama embajador de la Unión Europea. Puede haber un deputy, es decir, un segundo, y las delegaciones, el que exista esta figura del deputy depende en gran medida también del tamaño de la delegación. Si la delegación no es muy grande, no tiene por qué haberlo, pero no es extraño que en delegaciones grandes exista esta figura. Por ejemplo, en el caso de la delegación ante la Unión Africana. Las delegaciones además se organizan en secciones y cada una de estas secciones tiene un jefe de sección. Normalmente, aunque pueden ser variables, pero hay una sección de política, prensa e información. A veces la parte de información se puede desgajar, todo depende del tamaño de la delegación y del número de funcionarios que haya adscritos a ella. Está la sección de cooperación, la sección de finanzas, contratos y auditoría y la de administración, que suele tener también un jefe de administración. Dentro de cada sección, además, hay team leaders, es decir, directores de equipo. Por supuesto que en cada unidad se forman equipos formados por X personas, 3, 4, dependiendo del tamaño de la misión, y entre ellos hay un director de equipo. Hay political officers, hay program officers en el caso de la cooperación, finance and contract officers, budget officers para el caso de las cuestiones presupuestarias, y además hay también personal administrativo y técnico. En las delegaciones más grandes puede, como os he dicho, haber más secciones y subdivisiones. Quizá el caso más llamativo es el de Naciones Unidas en Nueva York. Es una delegación enorme. En general suelen ser delegaciones muy grandes. En los Estados miembros también, las que se acreditan ante Naciones Unidas. Y el personal que trabaja en las delegaciones puede ser bien proveniente del Servicio Europeo de Acción Exterior o bien proveniente de la Comisión. Es muy frecuente ver personal de DEFCO. DEFCO es la parte del Departamento de la Dirección General de la Comisión que lleva la cooperación al desarrollo, NIAR, que se ocupa del vecindario, RTD, que es la que se ocupa de la investigación en la innovación, DigiTrade, que es la que lleva temas comerciales. En definitiva, hay personal tanto del Servicio Europeo de Acción Exterior como de la Comisión. Y finalmente, a la hora de hablar de la estructura del personal que forma parte de los servicios del servicio diplomático de la Unión Europea, hay que destacar la figura de los altos representantes, que ya existían antes de la creación del Tratado de Lisboa. Por ejemplo, el español Miguel Ángel Moratinos lo fue para Oriente Medio y el proceso de paz, pero que con el Tratado de Lisboa quedan bajo la autoridad del alto representante. Están encargados, por decirlo, expresarlo en términos sencillos, de potenciar la acción de la Unión Europea prestando especial atención a unas determinadas áreas geográficas. Por tanto, bueno, hay una serie de representantes especiales. En el Tratado de Lisboa están regulados en el artículo 33, por si alguien tiene la curiosidad de ir a ver cuál es la figura o cómo está regulada la figura del representante especial. Y está el representante especial. Actualmente los representantes especiales son para Bosnia-Herzegovina, para Asia Central, para el Cuerno de África, para los derechos humanos, para Kosovo, para el proceso de paz y Oriente Medio, para el Cáucaso Sur y para el Sahel. El del Sahel es el español Ángel Losada. Es importante también a la hora de comprender la forma y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, conocer cuál es el instrumento financiero principal del que dispone la acción exterior de la Unión Europea. En este caso, y ya voy a hablar del nuevo marco financiero plurianual que va a entrar en vigor en 2021, que cubrirá el periodo 2021-2027, el nuevo instrumento es lo que conocemos como NDICI, que abarca todas las relaciones exteriores de la Unión Europea con el vecindario, en materia de desarrollo, es decir, todo lo que es la acción exterior de la Unión Europea. En el marco financiero
actual hay diversos instrumentos, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo, que siempre estuvo desgajado del presupuesto europeo, puesto que se crea de manera muy temprana prácticamente en cuanto se forman las comunidades europeas, y por tanto no se creó al margen de lo que posteriormente sería la estructura presupuestaria, y hasta ahora no se ha integrado en ella, pero a partir de este marco financiero plurianual 2021-2027 va a estar incluido también en el presupuesto de la Unión Europea. Este nuevo instrumento de la Unión Europea tiene un pilar geográfico muy importante que abarca el 60% del presupuesto del instrumento, y se centra en el vecindario, en África subsahariana, que se lleva un 29% de ese 60% del instrumento presupuestario, del instrumento de política exterior, Asia-Pacífico, América Latina, Caribe, países y territorios de ultramar y las ayudas preadhesión. Esta es la parte geográfica del instrumento. El pilar temático se ocupa de derechos humanos y democracia, de las organizaciones de la sociedad civil, de la paz y la estabilidad y de los retos globales como pueden ser la salud, la educación, las mujeres, las migraciones, los desplazamientos forzosos, la seguridad alimentaria. Y finalmente tiene un pilar dedicado a la respuesta rápida de la Unión Europea ante crisis o catástrofes que puedan surgir. Y hay que hablar también de se le puede llamar cojín adicional, que proporciona una flexibilidad para los casos en los que tenga que adaptarse este instrumento a nuevos ajustes presupuestarios. En lo que respecta ya a lo que es el trabajo diario en los servicios centrales, aunque en realidad puede hacerse extensivo también al trabajo en las delegaciones, es un trabajo que, digamos, a grandes rasgos puede tener dos grandes dimensiones. Puede tener una dimensión de coordinación y una dimensión de análisis. Coordinación con otras direcciones generales del Servicio Europeo de Acción Exterior, por tanto con otros departamentos, con otras divisiones dentro de una dirección general, con otras instituciones. Por ejemplo, puede ser muy frecuente las relaciones con la Comisión o con el Parlamento, y ahí hay un trabajo de coordinación, pero hay también un trabajo de análisis. Por ejemplo, la elaboración de notas para un asunto concreto, o ya papers que tienen una extensión un poquito más larga. Este trabajo de análisis, por ejemplo, podría ser para informar sobre cómo se desarrollan las relaciones comerciales, cómo está la situación de la deuda en un país o en una región en concreto, cómo se aceptan las políticas de transición energética, qué problemas surgen al establecer asociaciones intercontinentales. En definitiva, es un trabajo más profundo, más allá de la coordinación institucional o interinstitucional, que es un trabajo muy difícil, muy complicado, porque requiere mucha atención y que es fundamental para el funcionamiento de la propia maquinaria comunitaria. Dentro de los puestos que se puedan ocupar, una persona, un funcionario o una persona que esté contratada por el SEAE puede ser un desk officer. Un desk officer es una persona que lleva un tema concreto, por ejemplo, un país concreto, por ejemplo, Sierra Leona o Nigeria, por ejemplo, que es un país grande y es frecuente que el desk Nigeria solo lleve Nigeria. Se ocupa de todos los aspectos que atañen a ese país, desde el diálogo de derechos humanos, las relaciones políticas, las relaciones económicas y comerciales, la situación de la democracia en ese país, la situación de la deuda, la situación de los medios de comunicación. Es decir, hace un estudio vertical de lo que es ese país en concreto. Los political officers, yo por ejemplo soy political officer, trabajamos en divisiones que llevan temas horizontales o asociaciones o asuntos regionales. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en la división de asuntos panafricanos
y en concreto en el equipo que se ocupa de las relaciones con la Unión Africana, la asociación que tiene la Unión Europea con la Unión Africana. Hay también personal que está en los gabinetes. Normalmente tienen un trabajo más de coordinación, pero también tiene una parte de análisis. Y en definitiva son distintos los puestos que se pueden ocupar, pero más o menos cubren estas áreas entre el análisis y la coordinación. El trabajo diario, fundamentalmente el trabajo que se hace en servicios centrales es un trabajo de análisis, coordinación, como se ha dicho, para producir la información necesaria para la toma de decisiones por parte de la jerarquía. Ello incluye también una coordinación exhaustiva con las delegaciones de la Unión Europea, puesto que hay una retroalimentación constante, una comunicación constante entre las delegaciones y los servicios centrales. Entonces, es un trabajo de realizar, por ejemplo, briefings para reuniones, por ejemplo, si el alto representante o un managing director o la secretaria general o uno de sus deputies se reúne con un embajador o el alto representante con un homólogo suyo o con un ministro o realice un viaje al extranjero y va a tener ahí una serie de reuniones y va a realizar una serie de visitas. Estos briefings lo que hacen es informar a la persona a la que van dirigidos de con quién se va a reunir, por qué se produce esa reunión, por qué es necesaria, en qué contexto, qué mensajes es conveniente transmitir y también se da un background de la situación. Lejos de suponer una mera fuente de información, suponen también una fuente de análisis. Y el que nosotros realicemos estos briefings y le demos estas indicaciones a las personas a las que van dirigidas, no quiere decir que ellos no tengan criterio también para darle vida a esos briefings y transmitir de la manera que consideran más adecuada los mensajes que han de transmitir. Luego también es una retroalimentación entre el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior y la jerarquía que realiza estas visitas o que tiene estas reuniones. A veces, además, estos briefings se realizan conjuntamente con la comisión, dependiendo de la visita, dependiendo de la personalidad que tenga la reunión o la visita. Y podemos contribuir, por ejemplo, desde el Servicio Europeo de Acción Exterior a realizar un briefing para un comisario o a veces incluso podemos solicitar a la comisión que nos proporcione información para uno de nuestros briefings. En el trabajo diario en el Consejo Europeo de Acción Exterior es un pilar fundamental formar parte de los grupos de trabajo del Consejo. El COAFRE, por ejemplo, que lleva temas africanos, COLAC, temas de América Latina, COTRA, Relaciones Transatlánticas, COOM, Derechos Humanos. También se informa y se trabaja para las reuniones del COREPER 2, que lleva Asuntos Exteriores, Asuntos Generales, Economía y Finanzas y Justicia Interior, nosotros en concreto para Asuntos Exteriores. Y esas preparaciones se realizan específicamente a través del grupo Antici, en el caso del COREPER 2, del grupo Nicolaidis, en el caso del Consejo Político y de Seguridad, y también se participan también en cuestiones relativas a, bueno, como se ha dicho, Consejo Político y de Seguridad a la defensa. Otra de las funciones que realiza el personal del SEAE es asesorar a la jerarquía del SEAE, pero también, como he dicho, contribuir al asesoramiento de la Comisión y también del presidente del Consejo Europeo cuando se nos requiere, informar y asesorar de lo que sucede para que se tomen las decisiones adecuadas.
Luego, la responsabilidad que tiene el personal del SEAE es enorme, porque de los análisis que nosotros hacemos y de las informaciones que proporcionamos, después se derivan decisiones. Por eso se hablaba al principio de la gran responsabilidad que tiene un diplomático, que tiene un funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior. Afortunadamente hay un proceso de supervisión constante, una gran retroalimentación entre departamentos y entre distintas divisiones de una dirección general, incluso dentro de distintos niveles dentro de una división, con lo cual los documentos finalmente están muy depurados, están muy estudiados y son documentos de una calidad muy alta. Y finalmente, en lo que respecta a las relaciones con las delegaciones, como os he dicho, hay un proceso de retroalimentación constante. Desde el SEAE se mandan instrucciones a las delegaciones, como se hace en cualquier servicio diplomático, los servicios centrales mandan instrucciones a los órganos periféricos, y también nosotros, a su vez, recibimos información de las delegaciones. Y ya acercándonos hacia el final de la exposición, una de las cuestiones más importantes a la hora de plantearse una persona y siendo honesto consigo mismo, si quiere formar parte o no de un servicio diplomático, es mirar las aptitudes que uno tiene. Entre las aptitudes que son necesarias para ser diplomático o diplomática, yo en mi caso diplomática porque soy mujer, estaba hablando en general, pero por favor, ahora mismo que estamos con temas de género, en ningún momento está en mi ánimo obviar a las mujeres, ni muchísimo menos, siendo yo una de ellas. Cuando se produce este planteamiento de cuáles son las aptitudes que una persona tiene y si pueden encajar o no dentro de los servicios diplomáticos, yo creo que es esencial plantearse si uno tiene capacidad de escucha, puesto que es muy importante a la hora de relacionarse con personas de tu entorno, puesto que en el Servicio Europeo de Acción Exterior hay personas de todas las nacionalidades de la Unión Europea, y entonces hay diferencias culturales, diferencias de comunicación, que es verdad que se modulan mucho, porque en el SEAE, si algo prima, como en general en los servicios diplomáticos, si algo prima es la educación y saber hacer las cosas con saber estar, con diálogo. Entonces es fácil la comunicación, pero aún así hay diferencias culturales. Y también hay diferencias culturales, desde luego, cuando estás acreditado en un país extranjero. No solo tienes diferencias culturales con tus compañeros de trabajo, sino que las vas a tener, y en este caso sí, muy marcadas, con las autoridades o la sociedad civil o distintos actores del país en el que estás acreditado. Además, yo creo que es necesaria una capacidad de adaptación bastante importante, porque tu vida va de un país a otro. Hay que tener a la hora de trabajar capacidad para trabajar en varios idiomas. Eso es algo que yo creo que se va adquiriendo, pero es necesario. Yo, por ejemplo, en mi vida diaria hablo español, hablo inglés, hablo francés y a veces un poquito de portugués. Casi todo lo hago en inglés, pero manejas varios idiomas, con lo cual hay que tener esa capacidad que es una capacidad que se desarrolla, hay gente que la tiene innata, pero eso no se puede desarrollar, lo que pasa es que hay que trabajarla, de ser capaz de desenvolverse en varios idiomas, ser capaz de pasar de uno a otro rápidamente. Hay que tener muy buena capacidad de síntesis, puesto que puedes asistir a una reunión muy larga y luego tienes que hacer un informe de una hoja. Entonces hay que tener capacidad de síntesis para saber qué es lo fundamental, cuál es la esencia y lo que tienes que transmitir. Hay que saber tomar notas, puesto que hay veces que vas a una reunión donde tienes que estar anotando todo para luego hacer ese informe, que muy probablemente desde la jerarquía, desde ámbitos jerárquicos superiores, te vayan a pedir. Hay que tener también una capacidad de reacción muy importante, porque de vez en cuando surgen problemas que sencillamente estallan y los tienes que solucionar. Tienes que tener capacidad de trabajar a veces con plazos muy cortos, capacidad
impresionante de trabajar en equipo. En el Servicio Europeo de Acción Exterior, como en cualquier servicio diplomático, es una necesidad. Los temas son tan amplios que son prácticamente inabordables. Es muy positivo ser una persona con una mentalidad abierta y flexible, precisamente para tener esa capacidad de adaptación a los cambios, para tener esa capacidad de escucha, capacidad de comprensión de otras culturas. Yo creo que es muy positivo en ese trabajo, como en casi todos, ser proactivo y tener ideas, transmitirlas, no tener miedo a expresar lo que se piensa, siempre con el debido respeto. Tener mucho sentido común es fundamental. El sentido común en este trabajo, como en todos, pero en este trabajo es una de las cuestiones fundamentales. Y hay que tener también, ser una persona cuidadosa a la hora de transmitir los mensajes. Es decir, en tu equipo puedes hablar francamente de este problema, etcétera, pero a la hora de transmitirlo en un documento, hay que ser cuidadoso tratando de encontrar las expresiones y las palabras adecuadas para transmitir el mensaje, pero en unos términos apropiados. Las relaciones internacionales, y en concreto la diplomacia, siempre trata de utilizar un lenguaje que sea accesible a todo el mundo, que sea comprensible, pero también que en ningún caso sea agresivo o pueda ser malinterpretado. En lo que respecta a los valores que un diplomático o que una persona que intenta acceder a la carrera diplomática debería plantearse. Desde luego el tema de los valores es muy subjetivo. Por eso cuando iba a decir que un diplomático debe tener, me he frenado porque la cuestión de los valores es una cuestión muy subjetiva. Pero entre los que personalmente creo que un diplomático debería tener, es un claro sentido de la jerarquía, por una parte, puesto que los servicios diplomáticos son servicios muy jerarquizados, en ocasiones a veces se pueden llegar a asemejar al ejército, en el sentido de que tenemos una jerarquía muy estricta y que hay que saber respetar. Hay que tener una clara vocación de servicio, es decir, el que venga aquí para engrandecerse, se equivoca, se equivoca. Aquí uno llega a ser diplomático para servir a los ciudadanos. Es verdad que para ejercer, para poder servir mejor al Estado y a los ciudadanos, tienes unas condiciones especiales, tienes privilegios, tienes inmunidades, tienes una posición social, una posición en la administración, pero porque es necesario para desarrollar tu trabajo. Pero internamente tienes que saber que la vocación de servicio al ciudadano, al Estado y en este caso a la Unión Europea es fundamental. Hay que tener también, por tanto, un claro y alto sentido del deber, un gran sentido de la responsabilidad y mucha seriedad y mucho respeto por el trabajo que se realiza, porque como os he intentado transmitir, es un trabajo que tiene una repercusión muy grande sobre el Estado y sobre sus ciudadanos. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque hay muchos tópicos que de manera negativa afectan a la imagen del diplomático y que además pueden llevar a confusión a una persona que se pueda plantear el querer acceder a la carrera diplomática de un Estado o, en este caso, al Servicio Europeo de Acción Exterior. Y uno de ellos es el glamour. El glamour existe en la carrera, en los servicios diplomáticos, una carrera diplomática, sí. Existen los cócteles, existen las cenas, existen las fiestas, pero existen porque forman parte del trabajo del diplomático. Es decir, uno no se mete a un servicio diplomático, no decide ser diplomático para brillar y moverse en estos ambientes de glamour, no. Estos ambientes, este glamour que tanto deslumbra a la gente, forma parte del trabajo. Vas a esas cenas, esos cócteles, esas fiestas, porque te invitan, por un compromiso, porque allí también se realizan relaciones, se desarrollan relaciones personales que luego pueden ser de mucha ayuda para el propio desempeño de la labor diplomática. Es verdad que en los servicios centrales este glamour es menor.
si te invitan a veces a embajadas, si te invitan a alguna cena, pero no es tan evidente como en el caso de las delegaciones en el exterior. Y en todo caso también depende del puesto. Habrá puestos que tengan digamos, más invitaciones y puestos que a lo mejor tengan menos. También depende de tu situación jerárquica. Cuanto más alto en la jerarquía, obviamente, más mundo de glamour, si quieres, ahí. Pero quiero que tengáis claro que es muy importante esta idea. Ese mundo forma parte del trabajo. Y hay diplomáticos a los que ni siquiera les resulta agradable. Yo no creo que sea especialmente desagradable, pero es verdad que hay personas que al final les resulta un poquito cansado. Os digo esto para que tengáis en cuenta que esto no es una cuestión de engrandecimiento personal, insisto, es una cuestión de trabajo. Esto está relacionado también con otro tópico de los diplomáticos, que no trabajan mucho porque se pasan el día jugando al golf, se pasan el día de fiesta o de cenas. Eso no es verdad. En los servicios diplomáticos, tanto en las delegaciones como en los servicios centrales, se trabaja mucho. A veces con un nivel de estrés importante. Y a temporadas, sobre todo cuando hay crisis o cuando hay un evento importante, una cumbre, una reunión relevante, se trabaja mucho. Y eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Hay temporadas que son, como puede suceder también en otros trabajos, realmente estresantes. Hay gente que se ha llegado a quejar que ha habido temporadas de su vida que casi no han visto a sus hijos. Pero esto es, repito, puede suceder en otros trabajos también, pero lo que quiero es alejar el tópico de que el diplomático no trabaja mucho, no es verdad. Y finalmente, es verdad que los diplomáticos disfrutamos de privilegios e inmunidades no cuando estamos en servicios centrales, sino cuando estamos en embajadas, consulados o, en el caso del Servicio Europeo de Acción Exterior, las delegaciones. Pero estas inmunidades y privilegios, de nuevo, no te son dados por tu brillo personal. Te son dados, se te otorgan en función de la misión que ejerces. Es decir, se te otorgan para que tú puedas desarrollar tu función, por tanto tiene una base funcional y no personal, en las mejores condiciones posibles, para evitar que haya abusos contra los diplomáticos que están acreditados en el exterior. Por tanto, y ya concluyo la charla, lo que os he querido transmitir es la gran responsabilidad que supone ser diplomático, la dificultad de este trabajo, que no responde ni de lejos a los tópicos en los que de manera negativa, a esos tópicos que de manera negativa han sido asociados con los diplomáticos y con los servicios diplomáticos de casi todos los países, también del Servicio Europeo de Acción Exterior, que sí que es verdad que hay una realidad en ellos, pero que es una realidad funcional que está relacionada con tu trabajo, con el ejercicio de las funciones que realizas. Y si al final de esta charla he logrado haceros ver cuáles son las funciones de un diplomático, en este caso, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y cuál es su responsabilidad, creo que habrá merecido la pena. Con esto concluyo. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Laura. La verdad que ha estado súper clarito. O sea, que aquí, desde luego, que no quede nadie que no sepa de qué va la vida del diplomático el día a día y demás. Chicos, no sé si tenéis dudas, preguntas, comentarios. Seguro que sí. Bueno, veo que... Bueno, por aquí Pilar aclara que está totalmente de acuerdo contigo y que le ha quedado todo clarísimo. Y Mónica nos hace una pregunta. Nos pregunta, ¿qué conocimientos básicos son necesarios perdón, un momento, para desempeñar el trabajo, desde tu perspectiva? Vale. Respecto a los conocimientos básicos, yo soy diplomática bilateral. Soy diplomática española, estoy ahora durante un tiempo en el Servicio Europeo de Acción Exterior, pero digo esto porque mi cultura es una cultura española,
que es una cultura exhaustiva en conocimientos básicos y generales para ser diplomático. Y debo decir que, si bien es cierto que acarrea un altísimo esfuerzo y a veces casi coste personal el tener estos conocimientos, es muy útil para desempeñar posteriormente tu trabajo. Es decir, los diplomáticos españoles tenemos una base de conocimientos jurídicos amplio, una base amplia, igual quizá no tanto como en materia jurídica, pero también una base de conocimiento económico, una base de conocimiento histórico. Conocemos bien el funcionamiento de la Unión Europea y conocemos bien las relaciones exteriores de España, las relaciones exteriores de la Unión Europea y la teoría de las relaciones internacionales. Como ves, somos generalistas, pero eso nos permite tener un acceso a una visión de conjunto que yo he notado mucho cuando he llegado a la Unión Europea. Llegar aquí ya sabiendo cómo funciona la Unión Europea. Por supuesto que no sabes cómo funciona el trabajo diario, eso lo vas aprendiendo día a día. Por tanto, desconozco el nivel de conocimientos que le exigen a un candidato a trabajar, a ser funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior. Eso es algo que supongo que Íñigo te podrá explicar mucho mejor que yo, pero mi consejo es que independientemente de lo que te pidan para pasar este proceso selectivo, de manera personal incrementes tu base de conocimientos en las materias que te he comentado lo máximo posible, puesto que va a ser de gran ayuda, te va a resultar luego de gran ayuda para el desarrollo de tu profesión. Bueno, espero que haya quedado claro. También Julia nos pregunta, son un poco más específicas, ¿no? Acerca de, ¿sabes si la gente de la Dirección General de DEFCO están muy presentes en las delegaciones? ¿O sabes cuál DG puede ser la que está más presente ahí? Y después los tipos de contratos en las delegaciones, aparte de funcionarios, ¿puede haber algún otro tipo de contratado? Si no, eso ya la respondo yo luego. Vale. Respecto a la primera pregunta, sí, DEFCO está muy presente en las delegaciones. Me imagino que la presencia de DEFCO dependerá más o menos del país. Me imagino que Australia pues será menor que la que hay ante la Unión Africana o ante Tanzania, ¿no? Pero sí, DEFCO está muy presente en las delegaciones. Y respecto a la segunda pregunta, tipo de personal que trabaja en las delegaciones, además de funcionarios hay personal contratado. El régimen jurídico de los contratos ya lo desconozco, pero sí que hay personal contratado, sí, no son solo funcionarios. Y en servicios centrales también. En servicios centrales hay personal contractual. Efectivamente, si estáis atentos un poco a la web del SEAE y demás, suelen salir algunas vacantes por ahí para acá, lo que se conoce popularmente como CAST. Y las delegaciones, si recuerdo correctamente, aparte de posibles contractuales contratados desde Bruselas para mandarlos a la delegación, a veces también a nivel local tienen algo de personal y demás. Por otro lado, el salto desde DEFCO o NIAR a las delegaciones, entiendo que, como nos has comentado antes, que hay bastante gente de DEFCO dentro de las delegaciones, pues es relativamente sencillo si se aplica el área de trabajo donde estamos, ¿no? O sea, si nuestra especialidad coincide con lo que hace la delegación, será más sencillo encontrar un huequecito. Si nos dedicamos a un área de trabajo que no tiene nada que ver, pues será un poco más difícil. O sea, la experiencia en las instituciones es funcional. Y además, sí, ¿has terminado, Íñigo? Es que no te escucho bien. ¿Has terminado? Sí, sí. Vale. Además, el personal de la comisión que va a las delegaciones normalmente es un personal muy formado. Yo tuve la oportunidad y casi diría también el privilegio, porque personalmente fue muy útil para mí, fue una experiencia muy interesante, de participar en el proceso selectivo de una persona que iba a una delegación, a un puesto en concreto, de la comisión. Y debo decir que de los candidatos que había, la persona a la que finalmente se envió, la persona que decidimos que era la más adecuada, era una persona con una formación impresionante. Lo digo porque veáis el nivel que hay en las instituciones. Ya conocéis a Íñigo, ya sabéis cuál es su nivel,
En la Comisión hay un nivel muy alto, en el Servicio Europeo de Acción Exterior también. Tenéis que ser exigentes con vosotros mismos, no de manera patológica, por supuesto, pero sí tener siempre esa capacidad esa idea de hacer bien las cosas, de trabajar a un nivel muy alto, puesto que se exige y tu entorno es ese además. Efectivamente. Salvo lo de mi nivel, que no sé yo, pero en todo lo demás estoy totalmente de acuerdo con Laura. Otra preguntita que tenemos por parte de Hugo con respecto a la carrera dentro del servicio exterior. Nos dice que trabajar en una delegación es parte obligatoria del personal diplomático o se puede desarrollar la carrera en Bruselas. ¿Tú cómo lo ves ahí, Laura? Buena pregunta. Pues no te sé responder exactamente esa pregunta, ¿cierto? Puesto que yo al ser diplomática de un Estado miembro de estas cuestiones estoy menos enterada, pero te puedo responder lo que sucede en España. En España es forzoso desarrollar parte de tu carrera en el exterior. Cuando llevas 4 años en Madrid, después de aprobar las oposiciones, eres forzoso para salir, puedes pedir prórrogas, pero lo tienes que solicitar y estás sometido a que te lo concedan o no. Y cuando después de haber estado fuera vuelves a Madrid, no puedes estar en principio más de 9 años, salvo que te concedan prórrogas. Es decir, es posible que eso se traslade también al Servicio Europeo de Acción Exterior, pero no lo sé, puesto que no conozco, al no ser yo funcionaria del Servicio Europeo de Acción Exterior, ese régimen no lo conozco. Pero lo más probable es que te obliguen a pasar fuera un tiempo. Aprovecho ahí para decir que sí, efectivamente en la convocatoria de Relaciones Exteriores que ha salido ahora hay un párrafo donde explican claramente que lo más probable es que la persona seleccionada y contratada pase a irse a una delegación a trabajar. Así que la opción de solo hacerlo en Bruselas es altamente improbable, siendo lo más probable que toque salir fuera durante unos cuantos años. Y al respecto, bueno, viene aquí otra duda que es por parte de Yolanda, que nos dice, ¿en qué momento a los diplomáticos europeos se les destinan a delegaciones exteriores fuera de la Unión Europea? Bueno, aclaro una cosa, el Servicio de Acción Exterior solo tiene delegaciones fuera de los Estados miembros. En los Estados miembros, las oficinas de representación son de la Comisión. Son oficinas de comunicación. No tienen rango de embajadas y no funcionan como una embajada y es un sistema aparte. O sea, porque quedaría raro tener una embajada en un Estado miembro, básicamente. Y la siguiente pregunta que nos dice es, ¿lo elige el propio funcionario europeo o es cuando toca rotar a distintos niveles, cuando uno puede elegir los distintos destinos? Bueno, yo entiendo que es una mezcla de los dos. Es decir, tú tienes la obligación de desarrollar parte de tu carrera fuera, pero tampoco te obligan a irte en un momento determinado. O sea, cuando sale un puesto en una delegación que a ti te interesa, lo solicitas y si cumples los requisitos adecuados te vas. No sé a partir de qué momento eres forzoso, no eres forzoso, pero no creo que te puedan obligar, vamos, desde luego en España no lo hacen, a irte a un lugar determinado porque sí. O sea, los casos en los que España manda forzoso a alguien son contados. Y yo entiendo que aquí, además con la cantidad de personal que hay, lo veo muy complicado. Más bien eres tú el que decides, bueno, tengo que salir o me apetece salir, han quedado estas vacantes libres y se abre un proceso selectivo, voy a meterme en ese proceso selectivo y si me seleccionan me marcho a la delegación. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de Ana que nos comenta cuál es la labor de un financiero. Íñigo, un momentito. Sí. De todas formas, estas cuestiones jurídicas más de funcionamiento interno del Servicio Europeo de Acción Exterior, yo creo que sería conveniente que las miraseis más en profundidad. Me imagino que habrá documentos públicos donde se pueda consultar o incluso de alguna manera acceder a la información en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Efectivamente, todo lo que es la labor del funcionariado europeo en todas las instituciones viene regulado por el Estatuto de Funcionario Público Europeo. O
sea, con distintos anejos en función de si perteneces al Servicio de Acción Exterior o a otra de las instituciones. Así que ciertos detalles, como bien nos comenta Laura, van a estar ahí al dedillo. Eso sí, son unas cuantas páginas, así que paciencia a la hora de leerlo. Y vamos con la pregunta de Ana, que nos dice, ¿cuál es la labor de un Financial and Legal Officer? Nos pregunta también, ¿no están ligados a la gestión política de los contratos que llevan? Es decir, ¿no están al tanto Perdón, de la Íñigo, no te he programación? escuchado bien. ¿Cuál es la Sí, función? de un Financial and Legal Officer. Vamos a ver, yo entiendo que un Financial Legal Officer es alguien centrado en cuestiones jurídicas. Más bien me imagino que es, no sé si de naturaleza contractual o asesoramiento en cuanto a los documentos de naturaleza jurídica que existan en la delegación o que la propia delegación pueda firmar. Y un Financial Officer se dedica a cuestiones financieras de la delegación. Vale. De todas formas, son preguntas, claro, yo no estoy destinada en las delegaciones y no soy funcionaria del Servicio Europeo de Acción Exterior. Por eso yo creo que todas estas cuestiones es mejor que las consultéis. Yo creo que las respuestas que os estoy dando son las adecuadas, pero siempre prefiero remitiros a las regulaciones en la materia porque es ahí donde seguro encontráis la respuesta exacta. Vale. Buena respuesta. Así que otra preguntita que nos hace Pilar. Nos pregunta sobre, bueno, una de las grandes males que aquejan a la burbuja europea, que es sobre la terminología que utilizamos, porque nos comentaste sobre los briefings y sobre todo porque en delegación se utilizan también otros términos como debriefing, minuta, etcétera. Entonces, pregunta si disponéis de algún tipo de documento de referencia, manual, etcétera. Vale. Es verdad que cuando empiezas a trabajar aquí vas asumiendo una terminología que al final pasa a formar parte del día a día y casi no sabes ni traducir porque, en fin, forma parte de tu vida diaria. Un briefing es un pequeño documento que normalmente no suele ser muy largo, puede serlo, pero no tiene por qué ser muy largo, en el que, como os he explicado, le explicas a una persona en qué consiste un tema determinado, o por qué se está produciendo una reunión, o por qué se va a sacar a colación este tema, qué mensajes se tienen que transmitir, qué problemas puede haber, o bueno, qué problemas o qué... Bueno, sí, qué problemas se pueden plantear a lo largo de una entrevista, de una visita. Es decir, ¿por qué te pueden preguntar que pueda ser un tema un poco espinoso para el que la respuesta a lo mejor aún no está definida porque es algo que está en evolución? De eso también se informa. Se hace también un background sobre cuál es la situación, de qué es lo que ha sucedido para llegar hasta donde estamos. Ese es el tipo de briefings más corrientes que hacemos por lo menos en mi división y en mi equipo, pero bueno, en mi división también. También tenemos algunos tipos de documentos, las notas específicas sobre algo, sobre un instituto en concreto que esté desarrollando una labor muy importante en un ámbito donde a lo mejor podamos tener mucha cooperación o donde nos interese desarrollar una cooperación en una materia determinada, sobre la situación de las relaciones comerciales con un país concreto, eso está DigiTrade, pero también estamos nosotros. Si se está planteando a lo mejor una nueva regulación en un país determinado, cómo nos puede afectar a nosotros. Son notas que se hacen y que son muy útiles, ¿no? Son notas más bien analíticas y a veces prospectivas. Un debriefing, explicar lo que ha pasado, que ha habido en una reunión, de qué se ha hablado, cuáles han sido los temas principales, cuáles han sido las posturas de los distintos actores. Eso es, básicamente. Las minutes de una reunión son las actas de una reunión. Es decir, en esta reunión
se trataron estos temas. En este tema se habló de A, B y C. En este tema de A1, A2 y A3. Esos son las actas de la reunión. Y además se acordó que la próxima reunión se celebre dentro de 2 meses y que este diálogo en materia de tal que se va a celebrar en tal fecha, hemos acordado celebrar una reunión preparatoria 2 semanas antes, por ejemplo. Esas son lo que a lo mejor me has querido decir como minutas, ¿no? Son las actas de una reunión. Yo creo que sí. Bueno, tenemos otra preguntita que me vais a permitir que la rehaga un poquito, porque Francisco, me vas a permitir que la rehaga porque, Laura, entre tus compañeros, ¿qué perfil hay? O sea, básicamente, porque una persona que es un ingeniero, un perfil técnico, ¿tiene posibilidades en el servicio de acción exterior? ¿O mejor que se vaya a otro lado? ¿Qué han estudiado? ¿Qué no han estudiado? ¿En qué se han preparado? No, pues mira, es una pregunta muy buena y muy pertinente. No hace falta ningún perfil concreto. Bueno, no sé si en la convocatoria vosotros os piden algo especial, desde luego en España no. En España te piden que seas licenciado, bueno, ahora que tengas un grado, pero no te piden nada en concreto porque nosotros somos generalistas. Es más, yo diría que los perfiles científicos con esto de la cuarta revolución industrial y del mundo digital, etcétera, etcétera, van a ser cada vez más apreciados. Eso sí, te obliga a aprender derecho, que a lo mejor una persona que estudia derecho, políticas, pues ya lo tiene aprendido de la carrera, te obliga a estudiar cosas de economía, te obliga a formarte, como he dicho antes. Pero no es ningún problema el no tener una formación en derecho, en políticas. Yo, por ejemplo, soy historiadora. Entre mis compañeros de promoción en España tenemos un ingeniero. Somos algunos historiadores, algunos economistas o de ADE, la mayoría de derecho o de políticas, pero hay perfiles diversos. Ya no compañera de promoción, pero sí compañera diplomática española. Estoy pensando en una chica que, si no recuerdo mal, era ingeniera aeronáutica. Hay médicos, algunos de ellos, estoy pensando en un embajador que es médico, pero hay varios de ellos. Hay periodistas también. Y entre mis compañeros del SEAE tengo economistas, tengo gente que ha estudiado Derecho. Yo no sé si alguien más ha estudiado como filosofía o algo así. O sea, los perfiles pueden ser diversos. En España es que hay mucha tradición de que, bueno, tradicionalmente los diplomáticos son juristas, pero eso con el tiempo se ha ido deshaciendo y aunque siguen siendo mayoría en términos generales, pero empieza a haber un perfil muy variado de diplomáticos y yo creo que los diplomáticos con perfil científico-tecnológico con el tiempo van a ser cada vez más apreciados. Mira, aprovecho aquí O para sea que hacer... si alguien tiene ese perfil y está planteándose ser diplomático, yo lo animo a que lo haga. Hay arquitectos también, ¿eh? Efectivamente, la convocatoria no pone ninguna limitación en cuanto a los estudios que habrá que tener. Si bien lo único que se exige es tener experiencia profesional en el ámbito de relaciones exteriores, en el caso de los AD5 de 1 año, en el caso de los AD7 de 6 años para arriba. Así que es un poco la limitación, pero no por perfil. Penséis que vais a tener menos posibilidades. Así que el que sea ingeniero, filósofo, abogado o arquitecto, como bien ha dicho Laura, tiene exactamente las mismas posibilidades en esta nueva convocatoria. Y mira, justo teníamos la pregunta de Jaime que nos preguntaba con respecto a la digitalización, ¿no? Ahora que es una prioridad por parte de la Comisión, la presidenta von der Leyen ha insistido mucho en eso. ¿Cómo se enfoca en el SEA, en el Servicio de Acción Exterior, este aspecto de la digitalización, a nivel de vuestro trabajo o a nivel de, a lo mejor lo tenéis que tener muy presente en las propuestas que hagáis? No sé, tú nos dices, Laura. ¿Te refieres a la presencia, quiero decir, a la digitalización de nuestro propio trabajo o a la presencia del tema de digitalización Yo creo que un en poquito la de política ambas. exterior de la Unión Europea? Yo creo que un poquito de ambas es a lo que se refiere Jaime. Vale, vamos a ver. En lo que respecta a la digitalización de nuestro propio trabajo, es algo que se va produciendo progresivamente. Te puedo decir que el número de aplicaciones que tenemos en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que son más o menos como la Comisión, son innumerables. Yo creo que me iré de aquí y no las habré conocido a todas, ni mucho menos habré aprendido a manejarlas, porque cada uno necesita utilizar unas u otras en función de su puesto de trabajo.
Así que sí, digitalización sí que hay, en delegaciones también, y además yo creo que hay personas encargadas, bueno, creo no, hay personas encargadas de llevar redes sociales, etcétera, ¿no? Pues sí. No sé si avanza tan rápido a lo mejor como avanza la propia tecnología, pero sí que se digitaliza cada vez más el trabajo, vamos, yo creo que analógico ya tenemos poco. Respecto a la presencia de lo digital en la política exterior de la Unión Europea, es uno de los pilares, ¿no? Es uno de los pilares de las nuevas políticas internas y eso tiene su reflejo en el exterior. Mi equipo ha formado parte de la redacción de la última estrategia que se publicó en las relaciones entre la Unión Europea y África. Se publicó el 9 de marzo, si alguien está interesado en leerla, y veréis como uno de las asociaciones que se proponen es una asociación en cuestiones de digitalización. Y además tú hablas con los estados, tanto en Europa como fuera de Europa, y entre sus prioridades está la digitalización. Nos piden mucha ayuda, para ayuda técnica de nuestra propia experiencia, así como ayuda económica y demás. Sí, es muy importante para nosotros y para ellos. Vale. Bueno, tenemos ahora una preguntita por parte de Sofía. Por cierto, hemos cerrado ya lo que es el turno de preguntas. Vamos a responder las que quedan ya pendientes en el chat, que ya te has ganado un buen descanso, Laura, así que solo 3 o 4 preguntitas más y vamos. Nos pregunta Sofía un poco sobre tu día a día, es decir, el de un political officer. También hace una segunda pregunta en relación a si apruebas las oposiciones, cuál sería el trabajo diario de ese tipo de funcionario. Me vas a permitir que se la responda por ti, en el sentido de cuando te incorporas al servicio puedes incorporarte bajo distintos perfiles dentro de la misma categoría profesional. Así que es lo que os ha explicado Laura de su día a día, por ejemplo, lo que vais a recapitular ahora, o en los distintos perfiles que ha ido comentando. Eso dependerá un poco de vuestro currículum y del puesto donde entréis a trabajar dentro del Servicio de Acción Exterior. Eso es muy variado. Sí, pero bueno, un poquito más de tu día a día, así un poco más en detalle. ¿Con quién te tomas el café? A lo mejor... ¿Cómo son los jefes? Muy bien. Bueno, ahora, como sabéis, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, como en todas partes, alternamos trabajo presencial con teletrabajo por las cuestiones de la pandemia. Pero bueno, en realidad, en esencia, el trabajo es el mismo, solo que las reuniones que antes eran todas presenciales, pues ahora casi todas, por no decir todas, bueno, no todas, pero casi todas, son o híbridas o VTCs, ¿no? o virtuales. Pero dicho esto, mi día a día, no sé. Ayer, por ejemplo, me levanté, tenía que acabar de revisar unos informes que nos habían llegado de unas gestiones que habían hecho unos Estados miembros. Posteriormente me conecté a una reunión del grupo del Consejo COAFRE, que es el que lleva las relaciones con África. Es un grupo en el que están los delegados de todas las representaciones permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea y los delegados que en esas representaciones permanentes se ocupan de temas de África, ¿no? Entonces es la reunión en la que los Estados miembros, respecto a unas cosas concretas que han sido previamente determinadas en una agenda que se ha distribuido con anterioridad, presentan sus ideas, o sus opiniones o sus propuestas para esos temas concretos que se van a tratar. Esa reunión fue larga, estamos hablando de unas 3 horas aproximadamente. Cuando terminó, pues uno come tranquilamente y después estuve haciendo 2 cosas diferentes. Una, preparar un informe que semanalmente presento sobre asuntos relacionados con la pandemia en África y la otra fue integrar los comentarios que había hecho el Servicio Europeo de Acción Exterior a una nota sobre un tema concreto que había desarrollado la comisión y sobre la que a su vez previamente habíamos estado trabajando conjuntamente en la comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior. He sido poco específica respecto a los temas porque, bueno,
no es que tenga que ser una información de una confidencialidad enorme, pero creo que tampoco es necesario estar difundiendo una información. Nos hacemos una idea, no te preocupes por eso. O sea, sí. Nos pero bueno, también... más o menos os hacéis una idea de lo que es el trabajo, ¿no? De lo que es el día a día. También hay veces que necesitas actualizarte en algo o formarte en algo. La Comisión o el Servicio Europeo de Acción Exterior te proporciona cursos y aunque no estás haciendo cursos todos los días, pero de vez en cuando te puede interesar hacer un curso para formarte en temas de el nuevo marco financiero plurianual o entender una cuestión específica de política exterior o temas administrativos, puede ser interesante. Hay veces que tienes reuniones con tus jefes y nosotros, por ejemplo, diariamente tenemos una reunión de la división, o bien de la división o bien de mi equipo, pero todos los días tenemos una reunión donde nos coordinamos, cada uno informa de lo que es su trabajo, porque en mi división hay 3 equipos, cada equipo de información de lo suyo, para que todos estemos enterados del trabajo de los demás, ¿no? No, ahí parece que has oído un poco la pregunta, porque la siguiente pregunta precisamente es de Sofía, nos dice si hay algún máster en especial que recomendarías para formarse en adecuación para el trabajo que se hace en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Pues vamos a ver, yo creo que si tenéis que hacer un máster para trabajar en el Servicio Diplomático de la Unión Europea, yo haría algún tipo de máster en diplomacia, porque ya no soy capaz de deciros mejor esta universidad o mejor esta otra, porque a lo mejor depende de la adaptación a los objetivos que vosotros queráis conseguir, pero yo haría un máster en diplomacia, para que os hagáis una idea de cómo funcionan los servicios diplomáticos y qué os vais a encontrar, ¿no? Y qué materias necesitáis conocer y demás. Luego el día a día la verdad es que lo vas aprendiendo. Ellos, el servicio diplomático como en cualquier otro, entienden que uno no nace sabiendo y que sobre todo si acabas de llegar a un sitio necesitas un tiempo de adaptación. Es verdad que ese tiempo de adaptación puede ser variable dependiendo del departamento y de las circunstancias. Si llegas a un departamento en el que llegas en un momento tranquilo, donde hay una cantidad de trabajo manejable, porque no tienes ninguna cumbre, porque no ha estallado ninguna crisis, etcétera, tienes más tiempo para adaptarte. Y también a lo mejor si está bien dotado de personal, pues tienes menos carga de trabajo. Si llegas a un departamento con una escasa dotación de personal, con mucha cantidad de trabajo de manera estructural o coyuntural, tienes que adaptarte antes y entonces lo pasas un poquito mal. Pero como todo el mundo sobrevive a eso y que yo sepa nadie se ha muerto de eso, pues lo único que tienes que hacer es ponerte manos a la obra. Pero eso se entiende también que cuando entras nuevo en un sitio, y más cuando nunca has tenido un puesto anteriormente en un servicio diplomático, que necesitas conocerlo y adaptarte. Bien, bueno, César, un poco en la misma línea de lo que veníamos hablando, de lo que nos estabas comentando. Como comenta que en la convocatoria de este año se pide experiencia, hay un tipo de experiencia muy particular. Dice que tienen los que ya trabajan en las instituciones. ¿Qué consejo darías a aquellos que queremos intentarlo empezando una nueva carrera, pero con las competencias, habilidades y conocimientos necesarios? Es un poco la pregunta de César. ¿Empezando una nueva carrera, en qué sentido? ¿Una nueva carrera universitaria? A ver, ¿Yo? Supongo que sí, no nos lo comenta, pero entiendo que sí, que una nueva carrera universitaria o profesional. Sí, empezando una carrera en el mundo de la diplomacia, quiero decir. Ah, vale. O sea que, entonces, repíteme la pregunta otra vez, Íñigo, por favor. Bueno, ya que quedamos pocos, César, si quieres activar micro y comentarlo. Vea, justo te acabas de capar el micro. Ahora, gracias. Perdona por la salida de lanzarme, pero me parecía más rápido que escribirlo. Simplemente que, claro, pues personas que ya tenemos experiencias similares a las relaciones internacionales o relaciones públicas o representación, pero no hemos sido diplomáticos. Entonces, prácticamente el pliego solicita que tengas una experiencia muy particular con relaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es tu consejo para empezar a lo mejor una carrera diplomática? Aunque ya has mencionado algunos, como por ejemplo lo de hacer máster de diplomacia, pero
No sé si tienes alguna idea nueva sobre cómo hacerlo si tenemos esas habilidades y conocimientos, pero queremos empezar pues desde cero. No podemos decir al 100% que somos diplomáticos o que ya hemos trabajado como diplomáticos. Gracias. Bueno, mi consejo es, por una parte, que confíes en los conocimientos que tienes, pero que no te aferres a ellos como un clavo ardiendo. Es decir, flexibilidad, ¿no? Como lo que he dicho antes, mentalidad abierta. Porque es verdad que la diplomacia es un mundo muy específico y el tener experiencia en relaciones internacionales en otros ámbitos es muy positivo, es muy bueno. Por ejemplo, en el Servicio Europeo de Acción Exterior estoy pensando en una chica que está contratada en servicios centrales, una chica española, que es doctora en políticas, tiene experiencia en importantes think tanks, ahora está trabajando en el Servicio Europeo de Acción Exterior y su experiencia es muy valorable y yo creo que para ella debe ser muy positiva porque ya llegó aquí conociendo la estructura de la sociedad internacional desde un punto de vista, digamos, no institucional, sino por una parte académica, sobre todo desde el punto de vista académico, ¿no? Eso yo creo que es muy enriquecedor. Pero es verdad también que el trabajo que se hace en la diplomacia es un trabajo más específico, es decir, un think tank puede aconsejar sobre el desarrollo de las relaciones en esta materia, pero quienes negocian el texto que finalmente se aprueba son los diplomáticos. Los ministerios, etcétera. Somos nosotros los que estamos negociando el texto con la otra parte, poniendo puntos, comas, etcétera, viendo a ver cuáles son nuestros intereses, comprendiendo los intereses de la parte contraria, en qué puedes hacer, cómo se puede complementar esto. Entonces es un trabajo parcialmente diferente, que si tienes experiencia seguro que lo enriqueces con tu experiencia. Yo creo que es positivo, pero ten la mente abierta a un trabajo que es diferente del que seguramente hayas hecho hasta ahora. ¿Yo qué te recomiendo? Leer cosas de diplomacia, debe de haber manuales de diplomática, bueno, debe de haber, no, hay manuales de diplomacia, lee a lo mejor, esto ya a lo mejor ya un poco más de manera personal, ¿no? Pero libros que hayan escrito diplomáticos para ver cuál ha sido su día a día, para ir haciéndote esa idea. Y sobre todo, como os he dicho, en la medida en la que tengáis tiempo, porque a veces no siempre se tiene tiempo, ir formando esa base de conocimientos en materias jurídicas, económicas, históricas, que ayuda mucho luego a la hora de desarrollar el trabajo. Dicho esto, lo más probable es que la mayoría de vosotros, cuando lleguéis, estéis haciendo briefings, informando de cosas, y a lo que hay que hacer es muy práctico. Es decir, hay que comprender las cosas, pero sobre todo hay que ser práctico. Hay veces que los trabajos no son tan difíciles. Y uno empieza a darle vueltas y al final te das cuenta de que solo tienes que reflejar lo que has escuchado en la reunión y no tienes que analizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que pasa mucho en los servicios europeos de los Estados miembros, y me imagino que aquí en este AE será lo mismo, que uno cuando entra allí cree que va a hacer la política exterior de la Unión Europea y luego te das cuenta de que solo participas en un trocito de esa formación, que es importantísimo, pero que al nivel que uno tiene cuando entra, está haciendo el trabajo que corresponde a una persona de su nivel, a una persona con su experiencia y que con el tiempo irá desarrollando más experiencia e irá adquiriendo puestos de mayor responsabilidad. Eso es una cosa que no sé si os la he comentado antes, pero la carrera de un diplomático, en el servicio diplomático que sea, por lo menos estoy hablando de los servicios diplomáticos europeos, no sé cómo funciona en todos los países. Ay, perdón, que me estoy alejando del móvil, no me acordaba de que me escuchabais a través de aquí. Pero es una carrera en la que la experiencia es insustituible. Es decir, si a mí ahora mismo me dijeran te nombro ministra mañana, mi respuesta sería no. No, porque no tengo la experiencia necesaria para tomar las decisiones que tiene que tomar el ministro. Si me dijeran te nombro director político, directora política, saldría corriendo y me pillarían en Valladolid.
Te lo digo un poco de broma, pero es así. ¿Por qué? Porque imposible tener la experiencia con el tiempo que puede tener una persona que acaba de entrar o que lleva 2, 3 años, 4 trabajando para adquirir un puesto de tal responsabilidad. Entonces, cuando si se llama carrera diplomática en España, pero es igual en el SEAE, es porque es un proceso. Entonces, yo entiendo que cuando uno llega tiene muchas ganas de decir, voy a elaborar la política exterior con Argentina. Pues no. Elaboras notas sobre Argentina y vas aprendiendo qué es Argentina, cómo son nuestras relaciones, de qué naturaleza son, cuáles son los problemas que existen y posteriormente los puestos que vas teniendo relacionados con el primer puesto que has tenido o no, vas viendo cómo se van canalizando las relaciones. Vas participando en negociaciones que, por supuesto, al principio tú solo asistes a ellas para tomar nota y luego informar de lo que se hace. Posteriormente, cuando ya tienes más años de carrera, ya participas en ellas de manera activa, etcétera. Entonces, esto es un proceso. Por eso te decía, no te aferres a tu experiencia como clauardiendo, porque cuando entres aquí vas a entrar a hacer notas, pero porque tienes que empezar haciendo notas para luego llegar a ministro. Entiéndeme, si no a ministro, a un director general o a un puesto más alto en la jerarquía, ¿vale? Es imprescindible, da igual, aunque estudies mucho, esa experiencia la tienes que pasar, la tienes que vivir. Si me permitís también un pequeño elemento complementario, en la convocatoria de este año de Relaciones Exteriores, en las preguntas con respecto a vuestra experiencia, se incluye también referencias no solo a la administración pública, sino también a entidades privadas. Así que muchas veces no es dónde lo has hecho, sino qué has hecho. También lo que tendréis que explicar y demás para hacer valer y para cumplir ese requisito del año o de los 6, 7 años de experiencia profesional exigido, ¿eh? Cuidado con ese pequeño detalle. Y bueno, ya vamos llegando No, y cierto, y además una cosa, esa experiencia profesional se valora. Yo la valoración en nuestros procesos selectivos no la conozco, no lo he pasado, pero yo estuve trabajando en la empresa privada antes de ser diplomática y cuando lo he comentado aquí, igual que cuando lo comenté en Madrid, es una experiencia que se valora. El que tú tengas, porque eso también contribuye a lo de la mentalidad abierta que os decía. Hoy en día los actores de las relaciones internacionales son muy variados, entonces el haber trabajado en un think tank, en una empresa privada o haber tenido tú tu propia empresa o tal, es algo que se valora, ¿eh? Y bueno, y ya vamos a por la última pregunta, bueno, voy a decir la penúltima, que es por parte de Martín, que nos pregunta cuáles son los principales canales para recopilar la información de la que hablabas antes, ¿no? De esa labor sobre la información que llevas a cabo. Sí, importante. Yo te diría, claro, yo es que tengo una mentalidad muy española en ese sentido, muy a lo bruto. Y a cogerte los manuales y a estudiártelos. ¿Vale? Puedes hacer hincapié más en los temas que más te interese. Yo entiendo que a lo mejor si ahora te ponen 10 manuales de distintas materias encima de la mesa, se te va a hacer una montaña. Pero bueno, dado que para trabajar en el Servicio Europeo de Acción Exterior no te exigen que te los sepas para allá, es una labor de fondo que tú puedes ir realizando con el tiempo. Y yo creo que manuales universitarios sobre distintas materias... No, pero, ¿y en el día a día? O sea, creo que no he enunciado bien la pregunta. Creo que Martín se refería más bien al día a día. En tu labor diaria de trabajo, cuando tienes que elaborar una nota, Ajá. supongo, un briefing o algo, ¿cuáles son los Vale. canales de información para recopilar esa información? Vale, bueno, eso muy variados. Normalmente te mandan información, no únicamente, las delegaciones te mandan información, el director del grupo de trabajo tiene relación con los Estados miembros que le comunican cosas que te transmiten, hay reuniones internas donde hay personas de distintos departamentos y a veces de distintas instituciones donde transmiten información y al final la información es un flujo que va circulando. Y sobre todo, además, es una información, bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que es la información interna es una información veraz, es una información de la que te puedes fiar. Cuando acudes a fuentes externas, por ejemplo, medios de comunicación, etcétera, tienes que tener más cuidado, ¿no? Tienes que verificarlo y demás. Normalmente, por ejemplo, cuando yo leo algo que está relacionado con un tema
que trato y que no tengo muy claro si es cierto o no, o si se corresponde o no con algo que he leído, escribo a la delegación. Oye, ¿me podéis confirmar esto o qué sabéis de esto? Normalmente las delegaciones tienen mucha información sobre el terreno y si no tienen la información concreta tienen facilidad para confirmarla o desmentirla o decir, bueno, es algo que existe pero no sabemos exactamente. Por eso no te preocupes porque la comunicación, el flujo de información es fluido, no te va a faltar. Eso sí, tienes que saber moverte. Hay veces que dices, voy a llamar a fulano de tal o a mengano de tal y a lo mejor no lo conoces, lo miras en el directorio para que te manden información sobre algo. Pero información tienes, o sea, es fácil acceder a ella. Estupendo. Bueno, y vamos con esa última pregunta que era, ¿es tarde para opositar a la carrera diplomática con 30 años? No, para nada. No es tarde. No es tarde. Es verdad que hay gente que empieza a opositar mucho más joven, pero no, para nada, para nada. No. Si te apetece ser diplomático español, estás a tiempo. Es un proceso muy duro, no te voy a engañar. Pero, vamos, yo personalmente soy muy contenta. Y no me pareces muy mayor para empezar a opositar con 30 años. Esa es un poco la clave ahí que le has dado. O sea, tú pasaste unas pruebas muy duras. El proceso de selección español, comparado con el europeo, tener en cuenta que es muchísimo más exigente a nivel de sacrificio de tiempo y horas de estudio. Mientras que el europeo es más ese modelo de habilidades. El español por ahora está basado más en conocimientos, con lo que implica. Son dos modelos distintos, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero informaros bien antes de arrancar en uno o en otro, dado que pues, eso tiene una serie de consecuencias a la hora o impacto en nuestras vidas diarias si queremos preparar los procesos de selección. Y bueno, hay una pregunta que esta no voy a dejarla pasar, aunque ya llega fuera, que nos comentan que, Laura, ¿hay algo publicado que podamos leer por tu parte? ¿Alguna de tus escritos y demás? ¿Te gustaría que lo compartamos con la gente? Podemos mandarlo por correo si nos autorizas luego, o sea que... ¿En materia profesional? O en materia literaria, que en eso sabemos que eres buena, o sea que... Bueno, en materia literaria, sí. Este verano me publicaron en un blog que se llama... ¿cómo se llama? Diario Literario de un Confinamiento, un relato sobre... Bueno, sobre un relato relacionado... Bueno, ya lo leeréis, si os interesa. Pero bueno, voy a aprovechar para hacer un poquito de publicidad al proyecto, si me permitís. Es un proyecto que se llama Diario Literario de un Confinamiento, que dirige una doctora en filosofía que se llama María Dolores Cabrero. Y es un proyecto muy novedoso que ella ella pensó que nunca se había estudiado la literatura del confinamiento in situ, en el momento. Se ha estudiado a lo mejor con 2 siglos de diferencia, pero no en el momento. Y es un proyecto que despertó el interés de la Universidad de Harvard, le escribieron, pero como a los 2 días de desarrollarlo, de una universidad finlandesa, también de la Universidad Complutense, la Biblioteca Nacional de Chile, creo que la Sorbona también. Y bueno, es un proyecto que tiene 2 partes. Por una parte, esa parte tan fuerte académica de estudiar qué escribe la gente, qué crea cuando está confinada. Y por otra parte, una vertiente social muy bonita, que es que sea un proyecto accesible a las personas vulnerables y con menos capacidades. Y si a alguien le interesa, porque tenga inquietudes académicas o porque le apetezca leer algo de lo que se ha publicado, va a haber una exposición en Madrid, no sé si se podrá ver también de manera virtual, en octubre, en una plataforma que se llama Media Lab Prado, que se dedica a todos estos proyectos de colaboración ciudadana. Este es un proyecto de colaboración ciudadana internacional. Hay gente de España, de América Latina, gente que ha escrito en español desde Moscú, desde muchos sitios. Así que es un proyecto muy bonito, si os interesa. César ha estado al quite, ya ha puesto el enlace dentro del chat. De todas maneras, eso, cuando os pasemos el enlace a la grabación de la sesión de hoy, pues bueno, incluiremos también este vínculo para que podáis leerlo tranquilamente y junto con el resto del proyecto. Pues bueno, y con esto yo creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy.
Lo primero, muchísimas gracias, Laura, por todo, o sea, por tus grandísimas explicaciones y aclaración, un poco más de esa perspectiva de lo que supone trabajar en el Servicio de Acción Exterior. Gracias a todos los participantes por estar ahí, por escuchar atentamente, por vuestras preguntas. Y bueno, y seguiremos informando. Probablemente organizaremos algún otro webinar un poco más adelante con respecto a otras temáticas, tipo el impacto del COVID en los procesos de selección EPSO y demás. Y también seguirnos en el blog y en redes sociales, donde iremos actualizando y compartiendo toda la información de la que dispongamos para ayudaros en el gran objetivo que es el de todos, el de entrar a trabajar en las instituciones y ayudar a los ciudadanos europeos. Bueno, gracias de nuevo y bueno, estamos en contacto con todos. Saludo. Estupendo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, chao. Muchas gracias, adiós.